Bueno, usted dirá, hombre, yo lo que sé se lo digo. Dice, mire usted, un tal Crispín, que era carabinero, estaba ahí cuando trataron las fuerzas, y un tal Toribio, que eran dos hermanos que estaban aquí de carabineros. ¿Qué me dice usted? ¿Están ahí o dónde están? ¿Sabe usted dónde? Y mire usted, no están ni aquí ni en parte ninguna. Esos señores, en el día, las fuerzas vinieron aquí por el 18, en agosto, por el 20 o 20 y tantos de agosto, por ahí, 76. Y esos señores los cogieron aquí, se entregaron aquí, los cogieron aquí, y los llevaron, y los tuvieron detenidos en el cuartel en Cáceres, detenidos en el cuartel en Cáceres. Y allí, a los pocos de estar allí, los han cogido y los han fusilado allí mismo en el cuartel, a los dos hermanos, como para encontrarlos ya. Los dos hermanos, ya abrazados, fue una pena. Los dos hermanos. Y yo sé de salir a todos, porque después de que nosotros cuando nos vamos a aquí, los compañeros míos le dieron el gatillo y los echaron a las minas, que hay miles ahí, aquí. Es gente de Valencia, San Vicente, todo esto, de esta región, aquí de Cáceres, de está todo metido ahí. Sí, aquí hubo mucho, y en Albuquerque también. Unas minas que hay ahí, y ellos están, digo, pero esos los dan a fusilar aquí en el cuartel, por el 20 y tantos de agosto. Después que vienen aquí a fuerzas, los dan a fusilar en el cuartel. Toribio, pues nada. Pues sí que le dio usted datos, ¿eh? Sí, yo no, señor, de esos años, yo sé todo esto. Porque resulta que yo, cuando nos han cogido aquí, que yo estuve casi un mes por ahí también, producido con miedo, cuando tomamos el pueblo con miedo a lo que leche. Y pues me detuvieron en el calabozo, cuando fui, que me llevaron a Cáceres, menos mal que escapé porque yo voy de Palmación, en la parte derecha, yo le tengo que agradecer, en la parte derecha, que por más bien de mí, pues no tenían por qué, pero entonces no había informaciones, entonces había muchos odios de los pueblos, y hubo mucha gente que murió por odio, no por política. Ojo, envidia, pero hombre, y le dije yo, digo, mire usted que no, y entonces el hombre ya nunca más. Y el otro día completó todo la historia. El otro día que vino a traerme aquí el señor ese, que yo creía que era que había venido contigo a traer aquí, me dijo, pero va a venir el fulano eso otra vez, digo, venga a pagar cuando quiera.